Me desperté solo en Navidad. Mi familia me abandonó por Hawái. Con calma, hice una sola llamada. Una semana después, mi teléfono explotó con 36 llamadas perdidas. Fue entonces cuando se dieron cuenta de lo que había hecho. Me desperté la mañana de Navidad con un silencio que no pertenecía a esta casa. No el tipo de silencio suave y pacífico que llega cuando una nevada cubre el vecindario y todos todavía duermen. Este era el tipo de silencio que se siente cuando algo ha sido removido. Una pieza faltante. Una respiración contenida por demasiado tiempo. Lo supe en el momento en que abrí los ojos en mi antiguo dormitorio en Beaverton, Oregón. Me quedé acostada un momento, esperando que comenzaran los sonidos familiares de la casa. Durante la mayor parte de mi vida, incluso después de mudarme por mi cuenta y solo volver a casa para las festividades, conocía el ritmo de las mañanas de Navidad aquí. Mamá tarareaba mientras sacaba la bandeja para asar. Papá encendía la radio en alguna estación de clásicos. Sofía arrastraba su maleta por el pasillo, quejándose ya del desfase horario. Incluso el calentador de agua tenía un gemido particular en esta época del año cuando todos usaban agua caliente casi al mismo tiempo. Pero esa mañana, no había nada. Ningún radiador haciendo clic. Ningún paso. Ningún molinillo de café a lo lejos. Ni siquiera el leve zumbido de voces en el piso de abajo. A los 32 años, era demasiado mayor para esperar magia navideña, pero no lo suficiente como para no sentir cuando algo había cambiado. El aire mismo se sentía inmóvil. Aparté las sábanas y saqué las piernas de la cama, dejando que mis dedos tocaran la madera fría. Mi aliento formó una pequeña nube en el aire. La casa estaba más fría de lo habitual. Esa fue mi primera señal real de que nadie se había levantado antes que yo. Me puse un suéter y salí al pasillo. La casa se veía como siempre, pero se sentía extraña, como un escenario después de que los actores se van a casa. La sala de estar estaba vacía y quieta, las luces del árbol de Navidad desenchufadas, los adornos captando una tenue luz gris matutina. Normalmente, mamá encendía las luces a primera hora porque decía que los árboles de Navidad estaban destinados a brillar al amanecer. Una tradición tonta, pero una que esperaba. Entré en la cocina. El olor a rollos de canela debería haber estado flotando en el aire. Debería haber oído a papá arrastrar su silla por el suelo mientras se sentaba a leer sus correos electrónicos, aunque siempre afirmaba que se tomaba el día libre. En cambio, las encimeras estaban impecables, el fregadero vacío, la cafetera fría. Me quedé quieta en medio de la cocina, escuchando. No sé qué esperaba oír. Una risa ahogada, el ruido sordo de pies en el piso de arriba, mamá llamándome por mi nombre. Algo. Cualquier cosa. Pero el silencio no se rompió. Abrí la puerta del dormitorio de mamá y papá. La cama estaba hecha perfectamente. Mamá solo hacía la cama así cuando salía de casa por más de un día. Sus maletas habían desaparecido del armario. Las gafas de leer de papá no estaban en la mesita de noche. El cargador del teléfono que siempre dejaba enchufado se había ido. Estas no eran señales de un paseo por el vecindario. Eran señales de una partida. El antiguo cuarto de Sofía era el siguiente. Su perfume solía perdurar días después de su visita, un dulce olor floral que llenaba el pasillo. Pero ahora la habitación parecía como si nadie hubiera estado allí en semanas. La cama estaba cuidadosamente hecha. El tocador estaba vacío. Incluso su manta de viaje favorita había desaparecido. Nunca iba a ningún lado sin esa manta, así que ver la habitación vacía hizo que se me encogiera el estómago. Volví a la cocina por mi teléfono. Revisé mis mensajes, desplazándome demasiado rápido al principio, luego más lento. Ningún mensaje de texto. Ninguna llamada perdida. Actualicé la pantalla una y otra vez hasta que empecé a sentirme tonta. Nada había cambiado. El silencio no era un error. Era intencional. Por un momento, pensé en la última Navidad que pasamos juntos. Sofía llegó 4 horas tarde y papá actuó como si fuera completamente normal. Mamá no paraba de preocuparse por el pavo. Nos tomamos fotos frente al árbol mientras fingíamos que todo estaba bien. Incluso entonces,
A veces me preguntaba si se habrían dado cuenta si me hubiera escapado por unas horas. Ahora tengo mi respuesta. Mi cabeza se sentía ligera, como si estuviera flotando sobre mi propio cuerpo. Abrí Instagram sin pensar. Hábito. Distracción. Quizás esperanza. La primera historia en la parte superior de mi feed era la de Sofía. La toqué. Y ahí estaba. Agua azul, tan brillante que casi me dolía los ojos. Palmeras meciéndose en una brisa cálida. Un plato de piña fresca y pasteles. Sofía riendo, usando gafas de sol y la parte de arriba de un bikini color coral. Se veía radiante, relajada, una versión de sí misma que guardaba solo para las vacaciones. En la pantalla estaban las palabras Navidad en Hawái. Mi corazón no se desplomó como esperaba. En cambio, sentí como si se comprimiera en una forma más pequeña, compacta y firme. Mi mandíbula no se apretó. Mis ojos no ardieron. Simplemente vi la historia una segunda vez, luego una tercera. Cuando el vídeo terminó, me quedé mirando la pantalla negra y mi propio reflejo. Mi cabello era un desastre, mi suéter estaba arrugado. No parecía abandonada. Parecía despierta. Dejé mi teléfono en la encimera y exhalé lentamente. Si estás escuchando mi historia en este momento, quiero hacer una pausa aquí y preguntarte algo. ¿Qué estás haciendo mientras escuchas? ¿Estás sentado con tu café de la mañana, tal vez cocinando, tal vez descansando en tu coche unos minutos antes de entrar a algún lugar? Yo estaba de pie sola en la cocina de mi infancia en la mañana de Navidad, tratando de darle sentido a un silencio que no me había ganado. Abrí el armario sobre el fregadero y tomé la mezcla de cacao. Mis manos se movieron automáticamente. Vertí leche en una olla, encendí la estufa y escuché el suave siseo de la llama al prenderse. Me recordó a cuando era pequeña, cuando mamá solía prepararme cacao después de las tormentas de nieve de diciembre. Solía pararme en un taburete y verla remover la olla mientras las ventanas se empañaban. Pensé en esa niña ahora, la que creía que la mañana de Navidad significaba algo permanente. Me pregunté qué pensaría de este momento. El olor a chocolate calentándose llenó la cocina, y por unos minutos me permití respirar lentamente, dejando que el vapor se enroscara alrededor de mi cara. Cuando el cacao estuvo listo, lo vertí en mi taza azul desconchada, la que siempre usaba cuando me quedaba aquí porque me hacía sentir que todavía tenía un lugar en esta casa. Llevé la taza a la mesa y me senté. El calor se filtró en mis palmas. Afuera, el cielo era de un pálido gris invernal. El perro de un vecino ladró una vez y luego se calló. El mundo parecía ordinario, pero dentro de mí algo se sentía reordenado. Pensé en llamar a mamá. En decir Feliz Navidad con voz suave, fingiendo que no sabía dónde estaban. Fingiendo que no estaba herida. Fingiendo que esto no se sentía como una elección que habían hecho deliberadamente. Mamá probablemente comenzaría a hablar rápido, diciéndome que fue una oportunidad de último minuto. Papá murmuraría algo en el fondo sobre vuelos y precios y cambios de planes. Sofía se reiría y me diría que debería haber revisado el chat grupal que, de alguna manera, nunca vi. Pero no llamé. En cambio, tomé otro sorbo de cacao y dejé que el calor me estabilizara. Recordé la última vez que Sofía y yo tuvimos una conversación tranquila. Fue casi un año antes de que las cosas se pusieran tensas entre nosotras. Me dijo que se sentía atrapada en su propia vida. Le dije que me sentía invisible en la mía. Ambas nos reímos como si no fuera tan serio como sonaba. Quizás deberíamos habernos escuchado mejor a nosotras mismas. El reloj del microondas parpadeaba a las 7:42 de la mañana. Imaginé la diferencia horaria. Hawái estaba unas horas por detrás de nosotros. Probablemente acababan de despertarse en sus habitaciones de hotel, estirándose, planeando el desayuno, sin pensar en mí en absoluto. Me pregunté si habían hablado de decírmelo. Si se convencieron de que estaría bien. O si deliberadamente me dejaron fuera para poder tener un viaje sin ninguna responsabilidad, sin ningún peso, sin mí. Algo dentro de mí se asentó entonces. Un clic. Un punto de inflexión tan silencioso que casi me lo pierdo. No era ira. No era un corazón roto.
Era claridad. Dejé la taza y volví a tomar mi teléfono, pero no para llamar a mamá o papá o Sofía. Abrí mis contactos y me desplacé hasta encontrar el número que necesitaba. Un hombre respondió al segundo timbre. Su tono era profesional, tranquilo, el tipo de voz que pertenece a alguien acostumbrado a las llamadas de madrugada. Le expliqué lo que necesitaba, manteniendo mi voz firme. Hizo algunas preguntas. Las respondí con claridad. Cuando la llamada terminó, sentí un propósito que no había sentido en años. Después de eso, me moví por la casa lentamente, como si la estuviera viendo por primera vez. Las fotos del pasillo. Las estanterías. Las decoraciones que usábamos cada Navidad. Todo se sentía a la vez familiar y distante. Salí al porche y respiré el aire frío de la mañana. La escarcha cubría el jardín delantero. Un vecino de enfrente saludó con la mano, sin saber nada inusual. El mundo ordinario seguía girando, y por una vez no sentí que tenía que seguirle el ritmo. Podía quedarme quieta. Podía elegir algo diferente. Volví adentro y lavé mi taza. El agua corría tibia sobre mis manos. Sequé la taza con cuidado y la volví a colocar en su lugar habitual. El simple acto se sintió como un ancla, como si estuviera cerrando un pequeño capítulo antes de abrir otro. Durante el resto de esa mañana, me senté en la sala de estar con las luces del árbol aún apagadas y pensé en los años que llevaron a este momento. Las innumerables veces que intervine para facilitar las cosas a todos los demás. Durante las festividades, reorganizaba mi horario. Y ahora, el silencio en esta casa me decía exactamente cuánto espacio ocupaba en sus vidas. No lloré. No rogué. No intenté arreglar lo que no rompí. Una semana después, tenía 36 llamadas perdidas. Recuerdo mirar el número en mi teléfono, dejándolo allí sin tocarlo, sin abrir un solo correo de voz. La pantalla se atenuó una vez, luego se oscureció, reflejando mi propio rostro como si fuera una extraña que apenas estaba conociendo. Era la primera vez en mi vida que el silencio se sentía como algo que poseía en lugar de algo que me imponían. Deslicé el teléfono en el bolsillo de mi abrigo y entré en la sala de estar de mi pequeño apartamento en Beaverton, Oregón. La luz de la mañana se derramaba a través de las persianas, reflejándose en el suelo de madera. Había dejado mis zapatos junto a la puerta la noche anterior después de otro largo día de admisión en la clínica del refugio, y por un momento, verlos me ancló. Estaba de vuelta en mi propio espacio ahora, no en la casa donde crecí, no en la casa llena de expectativas que nunca podría cumplir. No devolví la llamada a mi familia. No ese día. No a la mañana siguiente. Ni siquiera cuando las notificaciones se duplicaron. La gente escucha esa parte y asume que debe haber sido por ira. Pero no era ira, al menos no en su forma habitual. Era aceptación. Habían tomado una decisión sin mí. Habían cruzado el océano para pasar la Navidad bajo el sol mientras me dejaban en el frío, y me di cuenta de que nada de lo que dijera cambiaría el tipo de personas que habían elegido ser. Así que elegí, por una vez, no dar explicaciones. La verdad es que ya había hecho 2 llamadas la mañana que se fueron. Solo que no a ellos. La primera llamada que hice fue a Mudanzas Ortiz. Todavía recuerdo lo firme que sonaba mi voz mientras hablaba con el hombre al otro lado. Se presentó como Martín, y tenía una forma de hablar cálida y paciente que hizo que la conversación se sintiera extrañamente amable a pesar del peso de lo que estaba planeando. Le dije que necesitaba programar una mudanza en algún momento de las próximas 2 semanas. Una recogida completa. Muebles, electrodomésticos, algunas cajas. Le dije que todo cabría en un camión porque ya sabía exactamente qué me pertenecía y qué no. Había estado llevando la cuenta en silencio durante años. Me preguntó cuándo quería cargar todo. Le pregunté qué fechas estaban disponibles. Me las enumeró y las anoté en un pequeño cuaderno que guardaba en mi bolso. Luego pregunté sobre las opciones de almacenamiento, ya que sabía que no llevaría todo directamente a mi apartamento de una vez. Esa parte lo hizo detenerse un momento, y preguntó de nuevo, con cuidado, si estaba segura de que quería almacenamiento completo por varios días. Le dije que sí. Necesitaba tiempo. Esa era la verdad. Cuando colgamos, sentí una pequeña ola de alivio.
No alegría. No satisfacción. Solo una especie de firmeza tranquila que no había sentido en años. Era la sensación de elegirme a mí misma sin disculparme por ello. La segunda llamada que hice esa mañana fue aún más corta. Había encontrado el número de un bufete de abogados de derecho civil en el centro de Portland. No conocía a ningún abogado personalmente, y no buscaba contratar a uno. Solo necesitaba claridad. Una pieza de información. Un solo momento de base legal antes de seguir adelante. Respondió una mujer. Su voz era aguda y concentrada, el tipo de tono que se obtiene de alguien que ha pasado años resolviendo disputas y cumpliendo plazos. Me preguntó si quería programar una consulta. Le dije que tenía una pregunta y que estaba dispuesta a pagar cualquier tarifa mínima que requirieran solo para hacerla. Dudó, luego dijo que escucharía la pregunta primero. Pregunté, lenta y cuidadosamente, si tomar solo los artículos que había comprado personalmente mientras vivía en la casa de mis padres se consideraría un delito. Ella no me preguntó por qué. No me preguntó nombres ni direcciones ni antecedentes. Solo se detuvo el tiempo suficiente para considerar la redacción legal, luego me dijo que no. Tomar artículos de tu propiedad no es robo. Lo dijo de nuevo en términos más formales para asegurarse de que lo entendiera. Si los recibos estaban a mi nombre, si las compras eran rastreables a mi cuenta bancaria, si las contribuciones estaban documentadas, entonces el acto de retirarlos no era delictivo. Dijo que se clasificaría como un asunto civil como máximo. No algo que la policía trataría como un crimen. Esas palabras se convirtieron en el suelo bajo mis pies. Cuando terminé la llamada, me quedé quieta en la cocina de mi infancia durante casi un minuto completo. Miré alrededor de la habitación que había limpiado para mi familia docenas de veces. Miré el lavavajillas que había pagado en su totalidad después de que el viejo se estropeara durante la cena de Acción de Gracias 2 años antes. Miré la batidora mejorada que mi hermana insistía que mamá necesitaba pero nunca se ofreció a pagar. Miré la despensa llena de ingredientes que había comprado para la cena de Navidad que ahora nunca sucedería. Me di cuenta de que todo lo que estaba planeando no era venganza. Era una reclamación. El resto de esa mañana, en lugar de desmoronarme, comencé a hacer mi lista. No del tipo emocional, no una lista de agravios o recuerdos o heridas. Una lista práctica. Una lista de hechos. Una lista de artículos que tenían mis iniciales grabadas en sus historias, ya sea que alguien eligiera reconocerlo o no. El juego de comedor que compré cuando papá dijo que estaba cansado de que el viejo se tambaleara. El refrigerador de acero inoxidable que mamá quería porque dijo que el blanco era vergonzoso cuando venían invitados. El televisor de la sala de estar que Sofía convenció a papá de actualizar porque quería una pantalla más grande para las noches de cine. La lavadora y la secadora que compré después de que las viejas dejaran de centrifugar la ropa correctamente un invierno. La alfombra del pasillo. Las lámparas. Los muebles del patio. La aspiradora. También enumeré el congelador vertical en el garaje, el que contenía comida extra para las festividades pero que yo había comprado personalmente aunque todos fingían que provenía de un fondo común. Nunca había habido un fondo común. Solo había estado yo. Mi tarjeta de crédito. Mis horas extras. Mis intentos de mantener unida a la familia con las cosas que realmente podía proporcionar. Por primera vez, sin embargo, enumeré todo esto no para culparme por dar demasiado, sino para comprender la realidad de lo que era mío. Mientras estaban en Hawái, disfrutando del sol, los cócteles y el brunch de Navidad bajo las palmeras, pasé mis días trabajando, durmiendo y empacando lentamente cosas pequeñas en cajas que no hacían ruido ni delataban mis planes. Algunos artículos sentimentales. Mis libros de la infancia. Algunas sábanas que había comprado yo misma. Nada importante todavía. Nada que se extrañara hasta que estuviera lista. Me aseguré de dejar la casa de mi familia exactamente como la dejaron. ¿Intacta? Sin cambios. Silenciosa. Al principio se sintió extraño, el sonido de mi propia contención, pero a medida que pasaban los días, ese silencio comenzó a sentirse como fuerza. Al tercer día después de que se fueran, me senté en mi apartamento después de la cena y revisé la pequeña pila de recibos que había encontrado en una caja de zapatos debajo de mi cama.
Había olvidado lo meticulosa que solía ser para documentar las cosas. Cada compra grande tenía un rastro de papel. Cada transacción tenía una fecha y un número de cuenta. Había estado construyendo una historia sin saber que estaba construyendo una defensa. El silencio de mi familia durante esa semana fue absoluto. Ni un solo mensaje de texto. Ni una sola llamada. Ni siquiera una foto enviada por accidente. Era como si no existiera en su mundo. Esa parte fue la que más dolió, aunque no me permití quedarme mucho tiempo con el dolor. El dolor distrae. El dolor puede engañar. Necesitaba claridad, no lágrimas. Para el quinto día, podía decir en voz alta, sin inmutarme, que no llamaron porque no pensaron que fuera necesario. Asumieron que estaría esperando cuando regresaran. Asumieron que limpiaría la casa antes de que llegaran. Asumieron que lo recogería del aeropuerto si me lo pedían. Asumieron que mi lealtad era incondicional. Fue necesario su silencio para que yo viera la verdad. Mi silencio, en cambio, tenía peso. Al sexto día, caminé de nuevo por su casa, habitación por habitación, dando pasos lentos, dejando que la realidad completa se asentara en mis huesos. La casa se sentía más fría que antes, como si hasta las paredes fueran conscientes de que algo estaba cambiando. Abrí las cortinas de la sala de estar y dejé que la pálida luz del sol de Oregón entrara, revelando cada detalle de un hogar que nunca me había pertenecido realmente. Noté cosas a las que nunca había prestado atención. La pequeña grieta en el panel de yeso sobre la escalera. La forma en que el brazo del sofá se había desvanecido ligeramente donde papá siempre apoyaba el codo. Los libros que mamá nunca terminó en las estanterías empotradas. Pequeños pedazos de una familia que parecía completa desde afuera pero que había estado vacía por dentro durante años. Cuando me senté en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde se había desarrollado gran parte de mi infancia, me di cuenta de la verdad que se había estado formando silenciosamente en mi pecho toda la semana. Había pasado toda mi vida adulta tratando de ganarme un lugar en una familia que solo valoraba lo que yo proporcionaba, no quién era. Y por primera vez, entendí que mi silencio los asustaba más de lo que mi ira jamás podría. Para la tarde del sexto día, finalicé la lista. Era larga, pero era honesta. No era venganza. Era un inventario. Revisé el contrato de almacenamiento. Confirmé la fecha con Mudanzas Ortiz. Ensayé los pasos en mi cabeza, no como una fantasía, sino como un plan que se sentía limpio y firme. Me fui a la cama esa noche sin nudos en el estómago. Y entonces, en la séptima mañana, me desperté con 36 llamadas perdidas. Todavía estaban en Hawái cuando llegaron las primeras. Una diferencia horaria de 3 horas significaba que debían haber descubierto algo temprano, tal vez un espacio vacío, tal vez una caja faltante que había movido en silencio. Pero no respondí. No escuché ninguno de los correos de voz, aunque el teléfono seguía vibrando en la encimera como un insecto atrapado. El silencio que les di a cambio era ahora deliberado. Ya no era el silencio del abandono. Era el silencio de la elección. Y ese fue el momento en que me di cuenta de que toda la situación había cambiado. El equilibrio de poder. La definición de familia. La forma de la narrativa. Todo. Por primera vez en mi vida, necesitaban que yo hablara. Y elegí no hacerlo. Me recosté en mi silla, llevé mi café a los labios, y me permití sentir la firmeza de esa decisión asentarse profundamente dentro de mí, sabiendo que los días venideros cambiarían todo. Esa certeza tranquila abrió una puerta en mi mente que había mantenido cerrada durante años. No fue la ira lo que la abrió, ni siquiera el dolor. Fue la comprensión de que lo que sucedió en Hawái no fue un momento aislado. Era un patrón. Una historia que había sido escrita mucho antes de esta mañana de Navidad, mucho antes de que hiciera esas 2 llamadas, mucho antes de que mi teléfono se iluminara con 36 intentos fallidos de devolverme al papel que había desempeñado toda mi vida. Me recosté y dejé que mis pensamientos divagaran, no porque quisiera revivir viejas heridas, sino porque finalmente tenía la claridad para verlas como lo que eran. La verdad era simple. Mi familia no me había olvidado. Habían asumido que estaría allí. Siempre lo asumieron. Y esa suposición era la raíz de todo. Cuando era niña,
La Navidad en nuestra casa era brillante, cálida y llena de rituales. Mamá decorando el árbol mientras tarareaba villancicos en voz baja. Papá fingiendo no comer la masa de galletas del tazón cuando creía que nadie lo veía. Sofía correteaba por la casa, rasgando cada nueva etiqueta de regalo lo suficiente para ver si tenía su nombre. Yo era la tranquila. La ayudante. La que barría las agujas de pino, limpiaba las encimeras y se aseguraba de que ninguna etiqueta de regalo se mezclara. Mamá solía decirme que era su pequeña organizadora. Papá solía darme una palmadita en la cabeza y decir que toda familia necesitaba a alguien que prestara atención. Llevé esas palabras conmigo a la edad adulta sin darme cuenta de lo pesadas que eran. Para cuando llegué a los 20, los roles en nuestra familia se habían consolidado en posiciones fijas. Sofía vivía en Los Ángeles, saltando entre trabajos y apartamentos, siempre en movimiento. Mamá hablaba de ella como si fuera un pájaro emocionante y frágil que necesitaba ánimo. Papá se jactaba de ella con sus compañeros de trabajo, llamándola aventurera y creativa, incluso cuando apenas tenía suficiente dinero para pagar el alquiler. Yo, sin embargo. Yo fui la que se quedó en Oregón. Tenía trabajos estables. Pagaba mis facturas. Cuando volvía a casa, traía comestibles, papel higiénico, productos de limpieza o cualquier otra cosa que la casa necesitara. Papá me daba ese gesto de aprobación, el que solía anhelar. Mamá me decía lo confiable que era. Sofía llegaba tarde a cenar, dejaba su abrigo en la silla más cercana y decía que debería aprender a relajarme un poco. Pero cuando algo se rompía en la casa, todos me miraban a mí. Lo primero grande que pagué fue la lavadora. Había fallado y gemido durante una última carga de toallas antes de detenerse por completo una noche de febrero. Papá se paró frente a ella, confundido y frustrado, golpeando la parte superior como si la máquina fuera a volver a la vida de alguna manera. Mamá se retorcía las manos y decía que la ropa se acumularía. Sofía, que casualmente estaba de visita ese fin de semana, se encogió de hombros y dijo que tal vez podríamos lavar las cosas a mano por un tiempo. Compré una lavadora nueva al día siguiente. Pagada en su totalidad. No porque alguien me lo pidiera, sino porque sentí que era lo correcto. Mamá lloró cuando la entregaron. Papá me dio una palmada en la espalda y dijo que era una salvadora. Sofía me dijo que nunca entendió por qué los electrodomésticos costaban tanto. El patrón continuó. El viejo sofá se hundió. Compré uno nuevo. El televisor de la sala de estar parpadeó y se apagó. Lo reemplacé, diciéndome que era un regalo para toda la familia. El router de Wi-Fi seguía perdiendo la señal. Lo actualicé a un modelo mejor porque papá dijo que necesitaba algo más rápido para ver el fútbol, y mamá quería hacer FaceTime con Sofía sin que se congelara. Comestibles. Facturas de electricidad. Trabajo de jardinería estacional. El lavavajillas. El congelador vertical en el garaje. Los cubrí todos poco a poco, diciéndome que era parte de ser una buena hija, parte de ayudar a mamá y papá a envejecer cómodamente, parte de apoyar a nuestra familia. Sin embargo, no importaba cuánto diera, la dinámica nunca cambió. Sofía seguía siendo el centro de atención, ya sea que apareciera o no. Mamá se preocupaba constantemente por ella. Papá la miraba como si fuera una chispa que no quería perder. Yo era la que llenaba los vacíos, la que mantenía las cosas estables, la que limpiaba los desastres y calmaba las tormentas. Confiaban en mí sin verme. Necesitaban lo que yo daba, no quién era. Recuerdo un día de Acción de Gracias hace unos años. Sofía llegó 3 horas tarde, a medio maquillar, con el pelo rizado, sosteniendo una botella de vino que había agarrado en una tienda del aeropuerto. Mamá corrió a recibirla como si la hubieran rescatado de un naufragio. Papá le llevó las maletas arriba. Yo estaba en la cocina, rociando el pavó, observando por la puerta cómo se arremolinaban a su alrededor, haciendo preguntas, riendo y ofreciéndole todas las comodidades. Cuando Sofía finalmente entró en la cocina, me besó en la mejilla y dijo que le encantaba que yo siempre me encargara de todo. Lo dijo como si fuera un cumplido. De alguna manera se sintió como un grillete. Mirando hacia atrás, debería haber visto la verdad antes. Mi familia no me olvidó. Contaban conmigo.
Contaban con mi fiabilidad. Contaban con mi silencio. Contaban con el hecho de que siempre aparecería, siempre llenaría los vacíos, siempre estaría allí esperando cuando necesitaran un lugar suave donde aterrizar. El problema era que contaban conmigo de maneras que hacían mi existencia predecible para ellos. No me veían como alguien que pudiera tomar sus propias decisiones, o alguien que algún día podría decir que no. Para ellos, yo era los cimientos de la casa. No consideraron que los cimientos pueden agrietarse. No imaginaron que podría irme. Recuerdo un momento hace 2 veranos cuando papá tomó la decisión de repintar el exterior de la casa. Eligió un color, contrató a un contratista y programó el trabajo sin preguntarme. Cuando llegué a casa ese fin de semana y vi las escaleras en la entrada, le pregunté cuándo había decidido hacerlo. Papá desestimó la pregunta, diciendo que no quería molestarme con detalles. Mamá intervino, diciendo que yo trabajaba demasiado y que no quería agregar estrés a mi vida. Pero yo había sido la que pagaba la factura de la luz. Yo había sido la que actualizó sus electrodomésticos. Yo había sido la que ayudó a cubrir su factura de gas durante la ola de frío. Nunca habían dudado en confiar en mí financieramente. Sin embargo, nunca pensaron en incluirme en ninguna decisión sobre el hogar que ayudé a mantener. Aceptaron mi responsabilidad pero no mi presencia. La verdad me golpeó más claramente el año en que Sofía decidió que quería celebrar su cumpleaños en la playa de Santa Mónica. Invitó a nuestros padres con 2 meses de antelación. Me lo mencionó de pasada, diciendo que asumía que podría hacer el viaje ya que solo eran un par de horas de vuelo. Cuando le dije que no podía pedir tiempo libre en el trabajo tan fácilmente, se rió y dijo que me preocupaba demasiado. Ese fin de semana, los 3 volaron sin mí. Me enviaron una foto grupal después, sonriendo bajo el sol de California. Nadie había pensado en verificar si me sentía excluida. Nadie preguntó si estaba herida. Asumieron que estaría bien. Siempre asumieron que estaría bien. Así que cuando me desperté en esa casa vacía en la mañana de Navidad y vi la publicación de Sofía de Navidad en Hawái, el shock que sentí no fue realmente impactante. Fue reconocimiento. Fue la pieza final de un patrón que había existido durante años. Habían decidido irse. Habían decidido no decírmelo. No porque me olvidaran. No por una pelea. Sino porque asumieron que estaría en el mismo lugar donde siempre me dejaban. Disponible. Estable. Predecible. Esperando. No fue el odio lo que les impidió llamar. Fue la conveniencia. La comprensión no fue abrasadora. No ampolló ni picó. Se asentó como un hecho suave en el centro de mi pecho, tan simple y pesado como una piedra colocada en agua quieta. No me olvidaron. Asumieron que estaría allí. Esa única comprensión cambió toda la forma de la historia. Hizo que todo lo que vino antes de Hawái encajara. Cada festividad. Cada invitación perdida. Cada cena donde cociné mientras admiraban a Sofía. Cada factura que cubrí en silencio. Cada vez que desestimaron mis sugerencias. Cada recuerdo que había guardado en mí era como evidencia de que algo andaba mal. Se hizo obvio que la Navidad en Hawái no era el comienzo de nada. Era el fin de mi negación. Me senté en mi apartamento esa noche con la lista de artículos que había reunido en mi cuaderno. Pensé en la lavadora. El sofá. El router. El refrigerador. El congelador. Todos los artículos que había comprado porque mi familia los necesitaba. Todo el trabajo que había hecho para mantener la casa funcional. Todas las veces que había limpiado la cocina sola después de las cenas festivas mientras Sofía contaba historias que cautivaban a todos. Pensé en cómo se habían ido sin siquiera preguntar si quería unirme a ellos. Sin verificar mi horario. Sin preguntarse cuáles eran mis planes. Sin reconocer que la festividad también podría importarme a mí. Hawái no fue una traición. Fue una confirmación. La confirmación final de que el papel que desempeñaba en sus vidas no era hija, no era hermana, no era parte del círculo central. Era el personal de apoyo. Era el fondo. Era la conveniencia.
Y cuando finalmente entendí eso, una fuerza tranquila me llenó de una manera que nada más lo había hecho. No era vengativa. No era dramática. Era clara. Hawái fue simplemente la última gota de agua en un vaso que había estado lleno durante años. Mientras cerraba mi cuaderno y apagaba las luces, supe la verdad con una certeza que se sentía como paz. Lo que sucedió después no fue una reacción. Fue una corrección. Una vez que esa verdad se asentó en mí, sentí que algo cambiaba. No fue dramático. No hubo un gran estallido emocional. Ni lágrimas. Ni manos temblorosas. Fue más como sentir finalmente mi propio peso después de años de flotar alrededor de las expectativas de otras personas. Me senté en el escritorio de mi apartamento esa noche, la suave luz de la lámpara cayendo sobre mi cuaderno, y escribí una sola frase en la parte superior de una nueva página: tomar solo lo que es mío. Parecía casi demasiado simple. Pero la simplicidad puede contener toda una historia en su interior. Dije las palabras en voz alta en mi silenciosa sala de estar, probando cómo se sentían en el aire. Se sentían como la verdad. Verdad real. Verdad clara. Me di cuenta entonces de que nunca había querido una pelea. Nunca quise castigar a nadie. No quería crear caos en la casa donde crecí. Quería límites. Algo que mi familia nunca creyó que necesitara, porque los límites son invisibles hasta que alguien finalmente los dibuja. A la mañana siguiente, conduje de nuevo a la casa, estacionando en el lugar familiar en la entrada. El aire de invierno tenía ese agudo aroma a pino húmedo, y el cielo estaba pálido, del tipo de gris nublado que siempre parecía colgar bajo sobre Oregón en diciembre. Cuando abrí la puerta principal, la casa se sentía exactamente igual que el día que se habían ido a Hawái. El silencio todavía estaba allí, aferrándose a las esquinas de las habitaciones. Entré y dejé que el silencio me recibiera, esta vez en mis propios términos. Primero caminé por la sala de estar. Había comprado el sofá 3 años antes. Un seccional de color carbón oscuro que había estado en oferta durante una promoción del Día del Trabajo. Recordé cómo papá se había encogido de hombros y dijo que el viejo sofá era lo suficientemente bueno. Mamá había dicho que era demasiado grande para el espacio. Sofía me dijo que hacía que la habitación se viera elegante. Nadie me preguntó por qué lo estaba pagando. Nadie se ofreció a dividir el costo. Asumieron que me encargaría porque siempre lo hacía. Mis dedos recorrieron el reposabrazos. Esto era mío. El televisor en la pared también era mío. Lo había comprado después de que papá insistiera en que la imagen del viejo era demasiado tenue. Recordé conducir a casa con él en el maletero de mi coche, esperando que la lluvia no comenzara antes de que lo metiera adentro. Recordé instalarlo, ajustar el brillo, sincronizar el control remoto, todo mientras mamá y papá observaban desde el sofá como si estuviera realizando magia. El recuerdo no era doloroso, solo informativo. La cocina era la siguiente. El refrigerador era de un elegante acero inoxidable, el que mamá absolutamente tenía que tener. Dijo que hacía que la cocina pareciera moderna. El precio me había revuelto el estómago en ese momento, pero mamá dijo que era una inversión. Papá dijo que me lo pagaría más tarde. Nunca lo hizo. Y yo nunca pregunté. El lavavajillas. La batidora de pie. La freidora de aire. El juego de utensilios de cocina de la venta del Día de los Caídos. Todo mío. Me sorprendió la calma que me invadió mientras caminaba de habitación en habitación. Esperaba tristeza, pero no había ninguna. El desapego que sentí era firme y medido. Hizo las cosas más fáciles, casi pacíficas. Me senté en la mesa de la cocina con mi cuaderno y comencé a hojear los recibos que había recopilado a lo largo de los años. Nunca los había guardado con ningún propósito estratégico. Habían vivido en mis cajones y archivos por costumbre, no por intención. Pero ahora se sentían como anclas. Prueba de la realidad en una situación que siempre había estado enturbiada por suposiciones y expectativas. Los ordené en montones. Electrodomésticos. Muebles. Electrónicos. Mantenimiento de la casa.
Incluso encontré el recibo del router de Wi-Fi mejorado que había comprado porque papá seguía quejándose de que sus partidos de fútbol se pausaban en los peores momentos. Recordé lo aliviado que se veía cuando el nuevo solucionó el problema. Me había dado las gracias, pero de esa manera distraída que lo hacía sonar como si la solución hubiera caído del cielo, no de mi sueldo. Cada recibo que tocaba parecía soltar un hilo, desentrañando años de líneas borrosas. Por primera vez, pude ver la división claramente. Lo que pertenecía a la casa no era lo mismo que lo que me pertenecía a mí. Y me di cuenta de cuánto tiempo me había permitido ignorar esa diferencia. Guardé los recibos en una carpeta y la deslicé en mi bolso. No estaba recolectando evidencia para una discusión. Me estaba protegiendo a mí misma. Eso era todo. Nada vengativo. Nada excesivo. Solo justicia. Después de terminar, subí a revisar las habitaciones. El dormitorio de mamá y papá no tenía nada mío. Sus pertenencias tenían todo el derecho a permanecer exactamente donde estaban. No toqué nada. Abrí los cajones con cuidado y los volví a cerrar. Esta habitación era su espacio. Su historia. Su privacidad. No sentí ningún deseo de perturbar nada de eso. El cuarto de Sofía era muy parecido. Había guardado algunos libros de la infancia en la estantería, algunas fotos enmarcadas, algunas bufandas que había olvidado en un gancho del armario. Nada de eso tenía que ver conmigo. Dejé todo exactamente como estaba, intacto. No estaba allí para despojar la casa. Estaba allí para sacarme a mí misma de ella. De vuelta abajo, entré en el garaje. El aire frío me pellizcó la cara mientras examinaba el congelador vertical. Estaba casi vacío, probablemente porque habían planeado estar fuera durante las festividades. Abrí la tapa y recordé el día que lo compré. Mamá se había quejado de que el viejo congelador ya no mantenía las cosas congeladas. Papá insistió en que estaría bien para una temporada más. Usé el bono de Navidad del trabajo para reemplazarlo. Nunca preguntaron cuánto costó. Solo me dijeron que era muy considerado de mi parte. El congelador era mío. Cerré la tapa suavemente. Más tarde esa tarde, me senté en la sala de estar y revisé mi lista de pertenencias. Todo en ella tenía un recibo, un historial de transacciones o una prueba clara de propiedad. Ni una sola cosa en esa lista era sentimental o estaba ligada a la historia familiar. No estaba tocando la porcelana de boda de mamá ni las herramientas de papá ni la mesa de comedor que él mismo había restaurado años atrás. No me estaba llevando álbumes de fotos ni reliquias ni nada que tuviera valor emocional para ellos. Mi lista era un simple reflejo de mis contribuciones como adulta. Nada más. Me sentí bien con eso. Limpia, incluso. No había rencor en mis decisiones. Solo límites. Solo justicia. Solo la comprensión de que cuidar a las personas no significa renunciar a lo que te pertenece. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, saqué un sobre y metí los recibos dentro. Coloqué el sobre en un cajón con una calma que me sorprendió. Había pasado años sintiéndome enredada en mi familia, como si cada elección que hacía estuviera de alguna manera atada a la de ellos. De repente me sentí libre. Al día siguiente, conduje a una imprenta en el centro de Beaverton. Imprimí copias de los recibos más importantes porque algo dentro de mí me decía que era mejor tenerlos por duplicado. No estaba planeando una confrontación, pero la ignorancia podía hacer que la gente fuera impredecible. Quería estar preparada en caso de que mi silencio fuera malinterpretado como debilidad. Luego fui a casa y organicé todo ordenadamente en carpetas etiquetadas. Era extraño lo mucho más ligero que se sentía mi cuerpo mientras trabajaba. No feliz exactamente, pero con la mente clara. Fuerte. Como si finalmente hubiera pisado tierra firme después de años de arenas movedizas. Esa noche, sentada en mi sofá con una manta sobre los hombros, me di cuenta de algo importante. No les estaba quitando su hogar. Me estaba llevando las partes de mí misma que había esparcido con demasiada libertad dentro de él. Pedazos de mi esfuerzo. Mi dinero. Mi trabajo. Mi tiempo. Mi identidad. No estaba vaciando la casa de muebles.
Estaba limpiando mi vida de desequilibrio. Susurré la verdad a la silenciosa habitación a mi alrededor porque decirlo la hacía real. No estoy tomando la casa. Estoy recuperando mis límites. En el momento en que las palabras se asentaron en el aire, algo dentro de mí se aflojó. Mis hombros se relajaron. Mi pecho se liberó. Sentí una sensación de quietud que no había conocido en décadas. Una certeza tranquila de que los próximos pasos que diera no nacerían de la ira ni del resentimiento. Vendrían del respeto propio. Y eso marcó toda la diferencia. No estoy tomando la casa. Estoy recuperando mis límites. Esa verdad permaneció conmigo durante los siguientes días mientras el plan se desarrollaba silenciosamente. Era extraño lo tranquilo que se sentía todo, casi como organizar una parte de mi vida que había estado fuera de lugar durante demasiado tiempo. La primera mañana que llegó el camión de mudanzas Ortiz, el vecindario todavía estaba medio dormido, una niebla gris colgaba baja sobre los tejados en Beaverton. Me paré en el porche con los brazos cruzados, viendo mi aliento curvarse en el aire frío mientras el equipo bajaba del camión. Martín, el jefe de equipo con quien había hablado por teléfono, me dio un asentimiento educado antes de revisar su portapapeles. Tenía el tipo de presencia firme que hacía que todo se sintiera procedimental, no dramático. Caminó conmigo por la sala de estar, la cocina, el garaje, escuchando atentamente mientras le señalaba lo que se iba conmigo y lo que se quedaba. Cuando terminé, dijo que tomaría varios días de recogidas escalonadas para envolver y transportar todo al almacén. Le dije que estaba bien. Necesitaba el tiempo. Las primeras cajas se fueron rápidamente. Las cosas más pequeñas, los artículos fáciles de empacar, desaparecieron en el camión con golpes suaves y el sonido susurrante del cartón deslizándose en su lugar. Me paré en medio de la sala de estar y observé cómo los hombres levantaban la mesa de centro que había comprado 2 veranos atrás durante una venta de liquidación. Verla irse no me entristeció. Me hizo sentir como si una parte de mí misma finalmente estuviera avanzando. Con cada artículo que el equipo retiraba, la casa cambiaba sutilmente. Las paredes parecían un poco más desnudas. La habitación se sentía un poco más hueca. No vacía, sino honesta. Como si la casa estuviera mostrando su verdadera forma en lugar de la que había usado durante años con todos los objetos que yo había añadido para apoyar a la familia. Al segundo día, regresaron temprano. La niebla se había disipado, y la luz de invierno entraba por las ventanas de una manera que parecía resaltar los cambios. Los hombres de la mudanza envolvieron el sofá seccional en gruesas mantas y plástico, sus movimientos eficientes y casi suaves. Verlos salir por la puerta principal fue extrañamente pacífico. Ese sofá había soportado años de reuniones festivas, noches de cine y conversaciones familiares a medias. Pero también había cargado con años de expectativas no dichas que me habían pesado mucho. Verlo deslizarse por el camino se sintió como soltar todo eso. Adentro, el espacio vacío que dejó hizo que la habitación se sintiera más grande. Más esbelta. El tipo de habitación que ves temprano en la mañana antes de que la vida la llene de nuevo. Entré en la cocina. La retirada del refrigerador fue un poco más ruidosa, un poco más complicada. Ayudé a despejar el camino, y los hombres de la mudanza lo sacaron con cuidado. Mientras lo pasaban a mi lado, vi un pequeño imán que había colocado en el costado años atrás, un imán de un mercado de agricultores que visité con compañeros de trabajo. Lo quité en silencio y lo metí en el bolsillo de mi abrigo. No porque fuera sentimental con el objeto, sino porque a veces un pequeño artículo se siente como un recordatorio de quién eras fuera de tu familia. Para el tercer día, la casa ya no parecía familiar. La estructura era la misma, las paredes se mantenían exactamente donde siempre habían estado, pero la sensación interior era diferente. Más ligera. Más nítida. Como si mi ausencia comenzara a tomar forma antes de que me hubiera alejado por completo. Fue durante esa tercera mañana que llegó el mini clímax. Estaba saliendo para encontrarme con los hombres de la mudanza cuando escuché la grava crujir detrás de mí. Me di la vuelta y vi a nuestra vecina, la señora Carmen, de pie cerca de su buzón. Llevaba su habitual chaqueta acolchada y sostenía una pila de cartas. Su expresión mostraba una curiosidad educada mezclada con esa preocupación instintiva que los vecinos mayores a menudo sienten cuando algo cambia inesperadamente en su calle.
Miró del camión de mudanzas a mí, luego de nuevo a la casa. Se acercó un poco más. Bueno, eso es una sorpresa, dijo. Espero que todo esté bien. Su voz era suave, no inquisitiva, pero sus ojos me decían que realmente le importaba. Me quedé quieta un momento, tratando de decidir cuánto decir. Mi familia había vivido junto a ella durante años, y ella me había visto crecer. Había horneado galletas para recaudaciones de fondos escolares y traído guisos cuando mamá se resfriaba. Conocía los ritmos de nuestra casa casi tan bien como nosotros. Consideré decirle la verdad, pero la verdad se sentía privada. ¿Tierne? Aún asentándose en mí. Así que asentí en su lugar y le dije que estaba encargándome de algunas cosas mientras mi familia estaba fuera. Sus ojos se suavizaron con comprensión, incluso sin la imagen completa. Si necesitas algo, querida, solo toca la puerta, dijo. Luego les dio a los hombres de la mudanza una sonrisa amistosa y caminó de regreso hacia su porche. Exhalé lentamente, sintiendo una extraña mezcla de gratitud y distancia. No todo necesitaba ser explicado. No toda historia necesitaba ser compartida. Algunas verdades podían permanecer en silencio dentro de ti sin necesitar la validación de nadie más. Cuando volví a entrar, la casa se sentía aún más hueca que antes. Las encimeras estaban en su mayoría despejadas. La sala de estar hacía un ligero eco cuando caminaba. El garaje, una vez abarrotado de cajas, herramientas y decoraciones navideñas, ahora tenía un amplio espacio abierto donde solía estar el congelador. Justo antes del mediodía, mientras los hombres de la mudanza trabajaban arriba retirando cuidadosamente los artículos que yo había marcado, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Casi lo ignoré, asumiendo que era una notificación de entrega o un recordatorio. Pero cuando lo saqué, vi el nombre de mamá en la pantalla. Fue el primer mensaje que recibí de ella desde que llegaron a Hawái. Todo bien en casa. 5 palabras. Sin puntuación. Sin calidez. Sin curiosidad más allá de lo que le preocupaba. Miré el mensaje durante un largo momento, dejando que se hundiera en mí no como una pregunta sino como una señal. Sabía que algo era diferente. Tal vez lo sintió en el tono de mi silencio. Tal vez sintió algo en el espacio entre nuestra última interacción y esta súbita comprobación. O tal vez, por primera vez, notó mi ausencia. No respondí. No por rencor, sino porque no debía una explicación apresurada. Puse el teléfono boca abajo en la encimera de la cocina y volví a la sala de estar. Cuando los hombres de la mudanza terminaron ese día, uno de los miembros del equipo me preguntó si necesitaba ayuda para mover algo más. Le dije que no, que esto era suficiente por ahora. Asintió y me recordó que volverían a la mañana siguiente para recoger los últimos artículos. Después de que se fueron, me quedé sola en la casa más silenciosa y desnuda, escuchando el bajo zumbido del horno encendiéndose. El sonido me recordó a los inviernos cuando era más joven, cuando todo parecía más simple, aunque nunca lo fue realmente. Por un momento, me permití sentir el peso de lo que estaba haciendo. Sin arrepentimiento. Sin duda. Solo el peso de salir de un papel que había desempeñado durante demasiado tiempo. La casa era un reflejo de eso. Aún en pie, aún sólida, pero ya no moldeada alrededor de mis contribuciones. A medida que la luz de la tarde se desvanecía en la noche, caminé lentamente de habitación en habitación, revisando rincones, escaneando estanterías, asegurándome de no haber pasado por alto nada en mi lista. Cuanto más me movía por el espacio, más me daba cuenta de cuánto de la casa nunca me había pertenecido en primer lugar. Mis artículos eran pocos pero esenciales. Su ausencia alteraba el paisaje del hogar de maneras que serían imposibles de ignorar para mi familia. Cuando el sol se puso bajo y las sombras se alargaron por el suelo de la sala de estar, recogí mis cosas y salí. El frío me golpeó la cara de inmediato. Cerré la puerta detrás de mí, deslizando la llave en el bolsillo de mi abrigo con dedos firmes. Sabía que mi familia regresaría en unos días, bronceados y relajados de su tiempo en Hawái, esperando que la casa estuviera exactamente igual que cuando se fueron. No lo estaría. Caminé hacia mi coche y me detuve con la mano en la manija de la puerta. La luz del porche parpadeaba débilmente, proyectando un suave resplandor sobre los escalones delanteros.
La casa detrás de mí estaba quieta y silenciosa, conteniendo su propia respiración. Sentí una mezcla de tristeza y alivio y algo más que aún no había nombrado. Una sensación de avanzar en lugar de alejarse. Tomé una respiración lenta y me subí a mi coche. Yo había ido primero. Esa era la verdad. Había dado el paso que nunca imaginaron que daría. Y cuando volvieran a casa, finalmente lo verían. El día que mi familia regresó de Hawái no se sintió dramático al principio. Era solo otra mañana gris de invierno en Beaverton, Oregón. Nubes bajas presionaban contra el cielo, y el aire olía a humedad y frío. Preparé café en mi apartamento y me paré junto a la ventana, observando a una mujer raspar la escarcha de su parabrisas en el estacionamiento de abajo. La vida parecía ordinaria. ¿Tranquila? Ignorante del cambio que ya había ocurrido. Mi teléfono estaba en el dormitorio, enchufado y olvidado. No escuché la primera llamada. Ni la segunda. Fue solo cuando la vibración se volvió constante, como un zumbido sordo que no paraba, que volví y lo recogí. La pantalla iluminó mi rostro en la habitación oscura. La miré más tiempo del que pretendía. 36 llamadas perdidas. Por un momento, pensé en la mañana en que me desperté en una casa vacía. El silencio. La cocina intacta. La forma en que sostenía mi taza de chocolate caliente y me daba cuenta de que nadie se había molestado en decirme que se iban. En ese entonces, el silencio se había sentido pesado. Ahora se sentía deliberado. Las llamadas no estaban espaciadas uniformemente. Llegaban en oleadas. Mamá primero. Luego papá. Luego Sofía. Luego el teléfono fijo de la casa. Era como si estuvieran rotando la responsabilidad, cada uno tratando de ser el primero en romper mi silencio. Me senté en el borde de la cama y dejé que el teléfono descansara en mis manos. Mi ritmo cardíaco era constante. Sin pánico. Sin miedo. Solo eso me decía cuánto había cambiado. Abrí mi buzón de voz. El primer mensaje era de mamá. Su voz sonaba tensa, tratando de mantenerse educada. Dijo que estaban en casa. Dijo que estaban cansados del viaje. Dijo que esperaba que hubiera tenido una buena Navidad. La forma en que lo dijo hizo que sonara como una ocurrencia tardía, algo añadido por costumbre en lugar de preocupación. El segundo mensaje era de papá. Sonaba confundido, no enojado. Dijo que estaban de vuelta a salvo. Me pidió que lo llamara cuando tuviera oportunidad. Hizo una pausa al final, como si esperara que yo respondiera a través de la grabación. El tercer mensaje era de Sofía. Su voz cortó el altavoz, aguda e irritada. Preguntó dónde estaba el sofá. No un hola. No un ¿cómo estás? Solo, ¿dónde está el sofá? Escuché el resto sin parar. El tono cambió rápidamente. La confusión se endureció en frustración. La frustración se convirtió en acusación. Mamá preguntó por qué faltaban cosas. Sofía dijo que no tenía derecho. Papá intentó calmarlos en el fondo, su voz débil pero presente. Luego llegó el mensaje que lo aclaró todo. Mamá de nuevo. Esta vez su voz había perdido su contención. Dijo que estaba arruinando la Navidad. Dijo que estaba siendo dramática. Me dijo que parara lo que fuera que estuviera haciendo y la llamara de inmediato. Estás arruinando la Navidad. Deja de ser dramática. Miré la pared frente a mi cama mientras sus palabras se repetían en mi cabeza. Eran familiares. Demasiado familiares. Esas palabras me habían seguido toda mi vida. Cada vez que expresaba incomodidad, era dramática. Cada vez que establecía un límite, era difícil. Cada vez que necesitaba espacio, era egoísta. Escucharlas ahora no dolía como antes. En cambio, revelaron algo. Su pánico no era por mí. Era por perder el control. Abrí mis mensajes a continuación. Los textos de mamá llegaron primero, cada uno más agudo que el anterior. Llámame ahora. ¿Qué está pasando? Esto no es gracioso.
Tienes que explicarte. Los mensajes de papá eran más cortos. Por favor, llama. Tu mamá está molesta. No entendemos. Los mensajes de Sofía contaban la verdadera historia. ¿Por qué te llevaste todo? No puedes hacer esto. Esta también es nuestra casa. Estás actuando como una víctima. Arregla esto ahora. Ni un solo mensaje preguntaba por qué estaba herida. Ni uno solo reconocía que me habían dejado atrás. Ni uno solo reconocía que su silencio había llegado primero. Sentí que algo se asentaba en mi pecho entonces. No tristeza. No ira. Solo certeza. Cuando me desperté sola en la mañana de Navidad, nadie se había apresurado a explicar. Nadie se había puesto en contacto. Nadie se había preocupado por mis sentimientos. Habían abordado un avión, brindado con champán y publicado fotos sonrientes desde Hawái mientras yo estaba en una casa vacía. Ahora mi silencio era inaceptable. Ahora mi ausencia era una crisis. Escuché el último buzón de voz desde el teléfono de la casa. Las voces se superponían. Sofía caminaba de un lado a otro. Mamá sonaba frenética. Papá intentó interponerse, pero nadie lo escuchaba. La grabación terminó abruptamente, como si el teléfono se hubiera caído. Dejé el teléfono en la cama y me levanté. Mi apartamento se sentía tranquilo. Sólido. Todo en él me pertenecía. Los muebles. El silencio. Las decisiones. Caminé hacia la ventana y miré afuera de nuevo. Las nubes comenzaban a romperse, finas franjas de luz pálida se abrían paso. La gente seguía con su día sin saber nada del caos que se desarrollaba en la sala de estar de mi familia. Ese contraste me ancló. Durante años, me había apresurado a suavizar las cosas. A explicar. A disculparme. A asegurarme de que nadie más se sintiera incómodo, incluso a mi propia costa. Esta vez, no hice nada de eso. Leí cada mensaje. Escuché cada buzón de voz. Les dejé decir lo que necesitaban decir. Y luego no hice nada. El silencio se extendió. Los imaginé de pie en la casa alterada, mirando los espacios vacíos donde solían estar los objetos familiares. Imaginé a Sofía caminando de un lado a otro, a mamá retorciéndose las manos, a papá de pie a un lado, tratando de entender cómo algo había cambiado sin su permiso. Por primera vez, estaban reaccionando a mi decisión en lugar de al revés. Ese fue el momento en que entendí cómo funcionaba realmente el poder en nuestra familia. No era ruidoso. No era contundente. Se asumía. Y una vez que esa suposición se rompió, todo lo demás siguió. Cogí mi teléfono una última vez y lo puse boca abajo en la encimera de la cocina. Me preparé una taza de café fresca y me senté en la pequeña mesa, escuchando el suave zumbido de mi refrigerador. Mis manos no temblaban. Mi mente se sentía clara. No les debía una respuesta inmediata. No les debía consuelo. No les debía tranquilidad. Se habían ido sin preguntar. Yo había actuado sin explicar. Y en esa quietud, me di cuenta de que el equilibrio finalmente se había inclinado. La historia ya no me estaba sucediendo a mí. Estaba sucediendo por mí. Tomé una respiración lenta, sabiendo que lo que viniera después, lo enfrentaría en mis propios términos. Lo que no esperaba era lo rápido que la historia dejaría de ser mía. La primera señal llegó la tarde siguiente, cuando mi teléfono vibró con una notificación que no había visto en meses. Era del chat grupal de la familia extendida. Lo había silenciado hace mucho tiempo, después de demasiadas discusiones festivas y comentarios pasivos disfrazados de bromas. Casi lo ignoré por costumbre, pero algo me dijo que mirara. Abrí el hilo y me desplacé lentamente. Los mensajes no eran directos. Nadie me etiquetó. Nadie usó mi nombre. Pero era obvio de quién estaban hablando. Alguien dijo que no podía creer lo desagradecidas que podían ser algunas personas. Otra persona escribió que se suponía que la familia debía permanecer unida, especialmente durante las festividades.
Un tercer mensaje decía que era desgarrador cuando los padres lo daban todo y eran tratados así a cambio. Sentí una opresión familiar en el pecho. No entres en pánico. Reconocimiento. Habían comenzado a contar su versión. Seguí desplazándome. Las palabras se volvieron más agudas, más específicas. Alguien mencionó que se habían llevado muebles. Alguien más dijo que escuchó que mamá y papá habían llegado a casa y la encontraron medio vacía. Un mensaje posterior decía que a algunas personas solo les importaba el dinero y no los valores familiares. Nada de eso era cierto en la forma en que lo decían. Pero nada de eso era completamente falso tampoco. Esa era la parte más peligrosa. Una historia no tiene que ser precisa para ser poderosa. Solo tiene que ser contada con confianza. Cerré el chat grupal sin responder y me quedé sentada un momento, dejando que el silencio de mi apartamento se asentara a mi alrededor. Pensé en cuántas veces me había quedado callada en el pasado cuando se decían cosas sobre mí que no eran justas. Siempre había creído que si mantenía la cabeza gacha, la verdad eventualmente saldría a la luz por sí sola. Esa creencia nunca me había protegido. Más tarde esa noche, abrí Facebook por curiosidad, algo que rara vez hacía ya. Lo primero que vi fue una publicación de una de mis tías. No me mencionó por mi nombre, pero escribió sobre cómo los padres sacrifican toda su vida por sus hijos, solo para ser abandonados cuando esos hijos deciden que saben más. Los comentarios debajo estaban llenos de simpatía y acuerdo. Los revisé lentamente, mi pulgar firme. Personas que había conocido toda mi vida reaccionaban con caras tristes y mensajes de apoyo. Ninguno de ellos me había llamado. Ninguno de ellos había preguntado qué pasó. Estaban respondiendo a una historia que creían porque encajaba en un patrón familiar. La hija desagradecida. Los padres sufridos. La generación egoísta. Cerré la aplicación y dejé mi teléfono sobre la mesa. Fue entonces cuando finalmente lo entendí. Ya no se trataba de muebles, ni de dinero, ni siquiera de Hawái. Se trataba de la narrativa. Sobre quién llegaba a definir qué había pasado y por qué. Mi familia siempre se había sentido cómoda contando historias que los presentaban como razonables y a mí como excesiva. Lo estaban haciendo de nuevo ahora, solo que en un escenario más grande. Una hora después, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje privado. Era de mi primo Javier. No éramos especialmente cercanos, pero habíamos crecido juntos, pasando veranos en barbacoas familiares y festividades apretados alrededor de la misma larga mesa de comedor. Javier siempre había sido observador, más callado que la mayoría de los demás, el tipo de persona que notaba lo que no se decía. Ver su nombre en mi pantalla me hizo detenerme. Escribió que esperaba que estuviera bien. Dijo que había escuchado algunas cosas y quería saber cómo estaba antes de sacar conclusiones precipitadas. Me preguntó si tenía tiempo para hablar. Miré el mensaje durante un largo momento. Mi primer instinto fue ignorarlo, proteger mi energía y evitar verme arrastrada a dar explicaciones. Pero algo en su redacción se sentía diferente. No estaba acusando. No estaba sermoneando. Estaba preguntando. Así que respondí que podía hablar. Hablamos por teléfono esa noche. La voz de Javier era tranquila, medida. Me dijo que había estado visitando a sus padres cuando mamá y papá pasaron más temprano ese día. Dijo que estaban molestos y confundidos, diciéndole a todos que me había llevado cosas sin avisar y que había cortado el contacto. Dijo que la forma en que hablaban de ello hacía parecer que había actuado por despecho. Hizo una pausa y luego dijo que no creía que esa fuera toda la historia. Le agradecí por decir eso. No me apresuré a defenderme. Simplemente le conté lo que pasó. Que me desperté sola en la mañana de Navidad. Que nadie me había contado sobre el viaje. Que solo me había llevado los artículos que yo compré. Que no grité ni amenacé ni hice exigencias. Simplemente actué. Javier escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un breve silencio en la línea. Luego dijo algo que se quedó conmigo. Dijo que parecía que esto se había estado gestando durante mucho tiempo. Le dije que sí.
Me preguntó por qué no había dicho algo antes. Le dije que lo había intentado, de pequeñas maneras. Y cuando eso no funcionó, dejé de hacerlo. No discutió conmigo. No intentó hacer de mediador. Solo dijo que se alegraba de que se lo hubiera contado y que deseaba que el resto de la familia se calmara y escuchara antes de tomar partido. Después de que colgamos, me senté en el sofá con mi teléfono en el regazo, sintiendo una mezcla de alivio y resolución. La llamada de Javier no arregló nada, pero me recordó que no todos estaban comprometidos a malinterpretarme. Aún así, sabía que los aliados silenciosos no cambiarían la historia más grande que se estaba contando. Esa historia se estaba extendiendo. Se estaba moldeando en chats grupales, llamadas telefónicas y salas de estar en las que yo no estaba. Y por primera vez, entendí que el silencio también podía ser una especie de consentimiento. El conflicto ya no era solo sobre lo que me había llevado de la casa. Era sobre quién decidía qué significaba esa acción. Durante años, mi familia había hablado por mí. Narraban mis elecciones de maneras que los hacían sentir cómodos. Cuando me quedaba en casa, decían que lo prefería. Cuando pagaba por las cosas, decían que quería ayudar. Cuando me quedaba callada, decían que estaba de acuerdo. Ahora, lo estaban haciendo de nuevo. Me di cuenta de que si no hablaba, su versión se convertiría en la versión. No porque fuera cierta, sino porque era más ruidosa. Esa noche, saqué la carpeta con mis recibos y documentos y la coloqué ordenadamente en la mesa de mi cocina. No la revisé. Solo necesitaba saber que estaba allí. Luego abrí mi cuaderno y escribí una lista corta. No de artículos esta vez, sino de principios. Mantén la calma. Apégate a los hechos. No defiendas sentimientos. No discutas sobre intenciones. Di solo lo que es verdadero y necesario. No me estaba preparando para una pelea. Me estaba preparando para una conversación. Una que había evitado toda mi vida porque creía que mantener la paz era más importante que ser entendida. Mientras estaba sentada allí, pensé en mamá y papá en su sala de estar, probablemente repitiendo su versión de los hechos a cualquiera que quisiera escuchar. Pensé en Sofía caminando de un lado a otro, frustrada porque las cosas no se desarrollaban como esperaba. Pensé en lo desconocido que debía sentirse para ellos, estar del lado receptor de la incertidumbre. No sentí satisfacción al pensarlo. Sentí claridad. Sabía que no podía controlar lo que decían a los demás. Pero podía controlar cómo me presentaba cuando llegara el momento de enfrentarlos directamente. Antes de irme a la cama, envié un mensaje. No al chat grupal. No a un familiar lejano. Solo a mamá. Dije que estaba dispuesta a hablar en persona. Que lo haría con calma. Que no discutiría. Y que la conversación tendría que ser respetuosa. No expliqué. No me disculpé. No justifiqué. Dejé mi teléfono y apagué la luz. Por primera vez, no me estaba preparando para ser malinterpretada. Me estaba preparando para hablar con claridad, sin miedo, sin ira y sin rendirme en el proceso. Apagué la luz sabiendo que el siguiente paso sería cara a cara. La reunión tuvo lugar 2 días después, en la casa de Beaverton. Llegué temprano, no porque estuviera nerviosa, sino porque quería darme tiempo para respirar antes de entrar. El cielo estaba bajo y gris de nuevo, el tipo de mañana de Oregón que presiona suave pero constantemente. Estacioné al otro lado de la calle en lugar de en la entrada, notando lo extraño que se sentía ya no reclamar ese espacio. La casa se veía igual desde afuera. Revestimiento blanco, setos recortados, la luz del porche todavía ligeramente torcida desde que papá intentó arreglarla la primavera pasada. Cualquiera que pasara pensaría que nada había cambiado. Pero yo sabía que sí. Había sentido el cambio en el momento en que cerré la puerta semanas antes. El oficial Ramírez llegó unos minutos después que yo. Salió de su patrulla con una calma natural que me hizo sentir agradecida al instante. Quizás de unos 40 y tantos, alto, con ojos cansados y una neutralidad practicada que sugería que había visto todas las versiones de conflictos familiares imaginables. Se presentó, me preguntó si estaba bien, y explicó que estaba allí simplemente para observar y aclarar si era necesario.
Sin sirenas. Sin tensión. Solo presencia. Caminamos juntos hacia la puerta principal. Mamá abrió antes de que pudiera tocar. Parecía más pequeña de lo que recordaba, con los hombros tensos, el rostro contraído. Por una fracción de segundo, vi un destello de confusión en su expresión, como si hubiera esperado que llegara enojada, a la defensiva o pidiendo disculpas. En cambio, me quedé allí en silencio, con las manos relajadas a los costados. Papá estaba detrás de ella, en silencio, con la mandíbula apretada de esa manera que siempre lo hacía cuando no sabía de qué lado estar. Sofía merodeaba cerca de la entrada de la sala de estar, con los brazos cruzados, su pie golpeando bruscamente el suelo. La casa se sintió diferente en el momento en que entré. El eco era sutil pero inconfundible. Los muebles que faltaban dejaban huecos que atraían la vista. La sala de estar parecía más amplia, más desnuda. La cocina se sentía más limpia, pero más vacía. La ausencia de objetos familiares parecía inquietarlos más que su pérdida. El oficial Ramírez asintió cortésmente y entró justo en el umbral. Explicó con calma por qué estaba allí, que se le había pedido que observara y aclarara la naturaleza de la situación. Su tono era neutral, imperturbable. Estaba claro que esto no era inusual para él. Sofía se burló de inmediato. Preguntó por qué era necesario un oficial de policía. Su voz transmitía indignación, como si mi decisión de involucrar a alguien fuera de la familia fuera una traición en sí misma. El oficial Ramírez respondió con ecuanimidad. Dijo que no estaba allí para tomar partido, solo para confirmar si se había infringido alguna ley. Dijo que situaciones como esta a menudo eran malentendidos que se beneficiaban de la claridad. Mamá se cruzó de brazos con más fuerza. Me miró, luego desvió la mirada y volvió a mirarme. Preguntó por qué había hecho esto. No por qué me había llevado los artículos, sino por qué había traído a un oficial. No respondí de inmediato. Esperé hasta que el oficial Ramírez habló primero. Hizo algunas preguntas simples. ¿Quién compró los artículos que se retiraron? Si había recibos. Si hubo alguna entrada forzada o daño a la propiedad. Respondí con calma. Le dije que yo misma había comprado los artículos. Que tenía documentación si era necesario. Que no había dañado la casa ni me había llevado nada que no me perteneciera. Sofía interrumpió, diciendo que eso no importaba porque era su hogar. Que las familias no se hacían esto unas a otras. Su voz se elevó mientras hablaba, su frustración desbordándose ahora que tenía una audiencia. El oficial Ramírez levantó una mano suavemente. Dijo que entendía que las emociones estaban a flor de piel, pero legalmente hablando, la propiedad era sencilla. Si yo tomaba artículos que compré, eso no era un delito. Luego dijo la frase que cambió toda la habitación. Este es un asunto civil. Aquí no hay ningún delito. Las palabras cayeron en silencio, pero su impacto fue inmediato. La postura de mamá cambió. Miró a papá, luego a mí, con la boca ligeramente abierta como si se hubiera estado preparando para un resultado diferente. Papá no dijo nada, con los ojos fijos en el suelo. Sofía soltó un suspiro agudo y se dio la vuelta, caminando hacia la cocina. El oficial Ramírez continuó explicando que disputas como esta generalmente se resolvían a través de la conversación o, si era necesario, en un tribunal civil. Enfatizó que no se tomaría ninguna acción policial. No había nada delictivo en lo que había ocurrido. La habitación quedó en silencio. Por un largo momento, nadie habló. La casa misma parecía estar escuchando. Mamá finalmente preguntó, con la voz más suave ahora, ¿por qué no había hablado con ellos primero? ¿Por qué no había llamado? ¿Por qué había hecho todo esto sin decir nada? La miré a los ojos y hablé con calma, sin levantar la voz, sin disculparme. Dije que no me sentía abandonada. Dije que me sentía excluida. Dije que había una diferencia. Mamá frunció el ceño, confundida. Dijo que no habían tenido la intención de lastimarme. Dijo que el viaje había sido espontáneo. Dijo que asumieron que yo tenía mis propios planes. Asentí y le dije que ese era exactamente el problema. Asumieron.
Tomaron una decisión que afectaba a la familia sin incluirme. No preguntaron si quería ir. No preguntaron si tenía planes. No preguntaron cómo me sentía al despertarme sola en la mañana de Navidad. Dije que quedar fuera de la decisión importaba más que el viaje en sí. Sofía espetó que estaba tergiversando las cosas. Dijo que estaba siendo dramática de nuevo. Dijo que las familias normales no necesitaban permiso para tomar vacaciones. Me volví hacia ella lentamente y le dije que no estaba pidiendo permiso. Estaba pidiendo consideración. Dije que el problema no era dónde fueron. Era que fueron sin decírmelo, sin incluirme, y luego actuaron sorprendidos cuando dejé de aparecer como siempre lo había hecho. Papá finalmente habló entonces. Su voz era baja, vacilante. Dijo que no se había dado cuenta de que me sentía así. Dijo que pensaba que todo estaba bien. Le dije en voz baja que las cosas pueden parecer bien cuando una persona hace todos los ajustes. El oficial Ramírez se movió ligeramente, su presencia firme pero discreta. No interrumpió. No era necesario. La claridad ya había hecho su trabajo. Mamá intentó explicarse de nuevo, esta vez más a la defensiva. Dijo que podría haberles dicho cómo me sentía. Dijo que las familias hablan las cosas. Le dije que había hablado. De pequeñas maneras. A lo largo de los años. Le dije que cuando hablar no cambiaba nada, dejé de hablar y comencé a actuar. No acusé. No levanté la voz. Simplemente declaré lo que era verdad. La calma en mi tono pareció inquietarlos más de lo que la ira jamás lo habría hecho. Sofía parecía que quería discutir, pero no encontraba por dónde empezar. Mamá parecía dividida entre la frustración y algo parecido a la comprensión. Papá permaneció en silencio, con las manos entrelazadas frente a él. El oficial Ramírez se aclaró la garganta suavemente y dijo que si no había más preguntas, se retiraría. Recordó a todos nuevamente que este era un asunto civil y alentó una comunicación tranquila en el futuro. Mamá asintió rígidamente. Papá le agradeció en voz baja. Sofía no levantó la vista. Después de que el oficial Ramírez se fue, la casa se sintió aún más silenciosa. Me quedé allí un momento, observando la habitación por última vez. Las paredes. Los espacios vacíos. Las personas que habían moldeado mi vida sin verme nunca por completo. No dije nada más. No me disculpé. No expliqué más. No me defendí. Cogí mi abrigo, me volví hacia la puerta y salí. Cerré la puerta suavemente detrás de mí. El aire exterior se sentía más frío que cuando llegué, más agudo contra mis mejillas mientras salía al porche. Me detuve solo un segundo, no porque estuviera insegura, sino porque algo dentro de mí necesitaba registrar el momento. La puerta principal estaba cerrada detrás de mí, silenciosa, sin cambios por fuera, igual que la casa misma. Podía oír voces ahogadas a través de la madera, los tonos más agudos de Sofía se filtraban primero, luego los intentos forzados de mamá por recuperar el control. La voz de papá apenas me llegaba. No me di la vuelta. Bajé los escalones del porche lentamente, sintiendo la madera sólida bajo mis botas, anclándome en cada movimiento. Al otro lado de la calle, mi coche esperaba exactamente donde lo había dejado. El vecindario parecía ordinario, incluso pacífico. Una pareja paseaba a su perro frente a la casa, riendo suavemente de algo privado. En algún lugar de la cuadra, un aspersor de césped se encendía y apagaba, rociando el húmedo aire invernal. La vida continuaba, indiferente a nuestro drama familiar. Mientras cruzaba la calle, sentí una inesperada sensación de ligereza asentarse en mi pecho. No alivio, exactamente. Más bien como una conclusión. Había dicho lo que tenía que decir. Había mantenido mi posición. No había rogado, discutido ni me había defendido. Simplemente había dicho la verdad y la había dejado existir en la habitación sin amortiguarla para nadie más. Abrí mi coche y me deslicé en el asiento del conductor, cerrando la puerta con un suave golpe. El interior olía débilmente a café y abrigos de invierno. Familiar. ¿Mío? Apoyé las manos en el volante y me permití respirar un momento antes de encender el motor.
Dentro de la casa detrás de mí, sabía que las cosas se estaban desmoronando de maneras silenciosas. Mamá estaría repasando cada frase que dije, buscando lugares donde todavía pudiera insertar su versión de los hechos. Sofía estaría furiosa, no solo por los muebles, sino por la pérdida de control, el hecho de que sus tácticas habituales no habían funcionado. Papá probablemente se refugiaría en el silencio, tratando de reconciliar lo que acababa de escuchar con la realidad que prefería creer. Nada de eso era mi responsabilidad ya. Arranqué el coche y me alejé del bordillo, conduciendo lentamente al principio, luego girando hacia la carretera principal. Las calles familiares de Beaverton se extendían ante mí, el pavimento mojado reflejando el opaco cielo de invierno. Pasé por el supermercado donde había comprado durante años, la cafetería donde a veces me detenía antes del trabajo, el parque donde solía caminar cuando necesitaba pensar. Todo parecía igual, pero todo se sentía diferente. Mientras conducía, mi teléfono vibró una vez en el portavasos a mi lado. No lo miré. No era necesario. Cualquier mensaje que esperara allí podía esperar más. Por primera vez, la urgencia les pertenecía a ellos, no a mí. Pensé en lo aterradora que puede ser la calma para las personas que esperan una pelea. Mi familia se había preparado para la ira, las lágrimas, las acusaciones. Habían preparado sus defensas para una tormenta que nunca llegó. En cambio, se quedaron de pie en la tranquila secuela de la claridad, sin nada dramático contra lo que luchar. Ese silencio perduraría. Para cuando llegué a mi apartamento, el cielo había comenzado a aclararse ligeramente, finas vetas de brillo pálido se abrían paso a través de las nubes. Estacioné, recogí mis cosas y subí a mi puerta. Cuando entré, el calor me envolvió de inmediato. El familiar zumbido de mi refrigerador, el suave crujido de las tablas del suelo, el ligero aroma del jabón que usaba en la cocina, todo me recordó a dónde pertenecía. Dejé mis llaves en la encimera y me apoyé en ella, cerrando los ojos brevemente. Mi ritmo cardíaco era constante. Mis pensamientos eran claros. No había una avalancha de emociones persiguiéndome, ni un colapso tardío esperando ocurrir. Solo una profunda y tranquila sensación de haber cruzado una línea que nunca podría deshacer. Lo que viniera después, sería en términos diferentes. Me serví un vaso de agua y me senté a la mesa, mirando por la ventana mientras el día continuaba desarrollándose. Los coches entraban y salían del estacionamiento. Una vecina saludó mientras pasaba por debajo. En algún lugar, una radio sonaba suavemente a través de una ventana abierta. Detrás de mí, en una casa que ya no era mía, mi familia todavía estaba procesando lo que había sucedido. Delante de mí, en una vida que finalmente me pertenecía por completo, había espacio. Me senté allí en silencio, dejando que se asentara no como ausencia, sino como paz, sabiendo que el siguiente capítulo no sería sobre lo que me había llevado, sino sobre lo que finalmente estaba lista para conservar. Los días después de esa reunión no explotaron como la gente espera que exploten los dramas familiares. No hubo confrontaciones a medianoche. Ni muestras dramáticas de remordimiento. Ni una disculpa repentina que lo arreglara todo en una llamada telefónica. Lo que sucedió en cambio fue más silencioso y, en cierto modo, más difícil de explicar. Mi vida simplemente continuó, solo que sin el constante tirón de las necesidades de todos los demás. La primera semana, mi teléfono permaneció mayormente quieto. Un par de mensajes de mamá, cortos y secos, preguntando si podíamos hablar de nuevo, preguntando si podía pasar por la casa para discutir la situación. Sofía envió un mensaje de texto largo que no abrí de inmediato. Papá no envió nada. Ese silencio de su parte era familiar, pero aún así aterrizó con un dolor sordo, como tocar un viejo moretón y darse cuenta de que nunca sanó por completo. No respondí de inmediato. No los ignoré por crueldad. Simplemente me moví lentamente, como alguien que aprende a caminar de manera diferente después de años de cojear. Necesitaba tiempo para entender cómo se veían realmente mis límites en la práctica. Eso era lo extraño de los límites. Decirlos en voz alta era una cosa. Vivir dentro de ellos era otra. Mi apartamento era pequeño, pero contenía mi energía de una manera que la casa nunca lo hizo. La sala de estar tenía espacio para un sofá, una silla y una pequeña mesa junto a la ventana donde comencé a tomar mi café cada mañana.
Mi cocina era compacta, pero todo en ella era mío. Podía dejar un plato en el fregadero durante la noche sin sentir culpa. Podía cocinar algo simple sin preocuparme por si papá querría repetir o si Sofía se quejaría del condimento. Por primera vez, podía tomar decisiones sin escuchar el comentario invisible de mi familia en el fondo de mi mente. En el trabajo, mis compañeros notaron la diferencia antes que yo. Una de las enfermeras de la clínica me preguntó si me había cortado el pelo. No lo había hecho. Otra mujer me dijo que parecía más ligera. Lo ignoré en ese momento, pero más tarde, sentada sola en mi sala de estar, me di cuenta de lo que quería decir. Mis hombros ya no estaban tensos. Dejé de despertarme con esa sensación de opresión en el pecho, la que siempre llegaba cuando sabía que tenía obligaciones esperando. Solía sentir que mi día comenzaba con una lista de tareas invisibles asignadas antes de que siquiera abriera los ojos. Ahora me despertaba y el día era simplemente mío. Ese tipo de silencio no era vacío. Era un espacio. Unos días después de la reunión, fui a los buzones del vestíbulo y encontré una pequeña nota escrita a mano en mi casillero. Era de una vecina que había conocido brevemente en el pasillo la semana que me mudé, una mujer mayor con un corte bob gris y un suéter que siempre parecía recién planchado. Se llamaba Elena. La nota era corta. Escribió que me había visto llevando cajas recientemente y quería darme la bienvenida como es debido. Dijo que a veces hacía sopa de más y se ofreció a dejar un recipiente en mi puerta si quería. Puede sonar como algo pequeño, pero miré esa nota más tiempo de lo que esperaba. Era amable de una manera simple, un tipo de amabilidad que no venía con ataduras. Sin expectativas. Sin deudas. Sin una demanda silenciosa de que le devolviera el favor más tarde siendo útil. Solo calidez. Le escribí una nota de agradecimiento rápida y le dije que agradecería la sopa. A la noche siguiente, hubo un suave golpe en mi puerta. Cuando abrí, Elena estaba allí sosteniendo un recipiente envuelto en un paño de cocina. El olor que emanaba era reconfortante, como a cebolla, hierbas y algo cocido a fuego lento. Sonrió y dijo que esperaba que me gustara la sopa de pollo con fideos. Dijo que la hacía como su mamá solía hacerla. La invité a pasar unos minutos, principalmente por cortesía. Entró y miró alrededor de mi sala de estar, no de una manera crítica, sino de una manera que se sentía atenta. Comentó sobre la forma en que la luz entraba por la ventana al atardecer. Me preguntó si llevaba mucho tiempo viviendo en Beaverton. Nos sentamos en mi pequeña mesa y hablamos durante casi media hora. No sobre mi familia. No sobre drama. Solo sobre cosas ordinarias. El tiempo. Los supermercados. El mejor lugar cercano para comprar pan fresco. Me contó que se mudó al edificio después de que su esposo falleciera, y que el primer año sola había sido el más difícil. Me encontré escuchando atentamente, no porque necesitara su historia, sino porque su tranquila honestidad me hizo sentir menos extraña por desear la paz. Antes de irse, dijo algo que se quedó conmigo. Dijo que la gente confunde el silencio con la soledad, pero que no son lo mismo. Dijo que el silencio puede ser una elección, y que esa elección puede ser sanadora. Después de que se fue, comí la sopa de pie en mi cocina, todavía caliente, todavía humeante, y me di cuenta de que sentía un nudo en la garganta. No de tristeza, sino por el simple hecho de que la amabilidad todavía existía fuera de la estructura familiar que me había convencido de que el amor siempre tenía que ganarse. Al día siguiente, di un largo paseo después del trabajo. El aire estaba frío pero limpio, y las aceras estaban resbaladizas por la humedad del invierno. Caminé por el vecindario sin prisa, viendo cómo se encendían las luces de los porches, viendo coronas en las puertas, escuchando música lejana de la casa de alguien. Pensé en mi familia durante ese paseo. No de una manera en espiral. Solo como un hecho de mi vida. Los extrañaba. Esa era la complicada verdad. Extrañaba la risa de mamá cuando estaba relajada, la forma en que podía hacer que una habitación se sintiera cálida cuando quería. Extrañaba la presencia firme de papá en los raros momentos en que estaba realmente presente. Incluso extrañaba a Sofía a veces, la versión de ella de la infancia cuando era solo mi hermana y no la persona que siempre parecía necesitar ser el centro de cada historia.
Pero extrañarlos no significaba que tuviera que volver al papel que me asignaron. Esa era la distinción que había pasado años sin entender. Puedes amar a las personas y aún así negarte a ser utilizado por ellas. Puedes extrañarlas y aún así protegerte. Puedes esperar la reconciliación sin sacrificar tu dignidad para perseguirla. Esa lección vivió en silencio en mí mientras avanzaban las semanas. Mi teléfono permaneció mayormente tranquilo. Mamá llamó un par de veces más. Dejó mensajes de voz que sonaban cansados. Dijo que quería arreglar las cosas. Dijo que la familia estaba herida. Dijo que no entendía por qué tenía que llegar a esto. A veces su voz sonaba genuinamente triste. Otras veces transmitía frustración porque no estaba volviendo a mi lugar habitual. Papá permaneció en silencio. Ese silencio de su parte dolía a su manera particular, pero también lo reconocí. Papá evitaba el conflicto fingiendo que no estaba sucediendo. Siempre lo había hecho. Mi silencio no lo hizo más valiente. Simplemente eliminó el cojín en el que solía apoyarse. El mensaje de Sofía finalmente apareció de nuevo como una notificación en la parte superior de mi pantalla. No lo abrí durante días. Cuando finalmente lo hice, lo leí una vez y luego lo cerré. Era una larga sarta de acusaciones, afirmando que había avergonzado a la familia, afirmando que había humillado a mamá y papá, afirmando que era egoísta por preocuparme más por las cosas que por las personas. Era la misma historia. Solo que más ruidosa. No respondí. En cambio, me concentré en construir la vida que había estado anhelando en silencio durante años. Compré una pequeña planta para mi sala de estar. Un potos, fácil de cuidar, algo verde que hacía que el espacio se sintiera vivo. Reorganicé mis muebles hasta que se sintió bien. Puse mi horario de trabajo en el refrigerador para poder ver mis días con claridad. Comencé a cocinar de nuevo, no para nadie más, sino para mí. Cosas simples. Una olla de chili. Verduras asadas. Una sartén de pan de maíz que llenó el apartamento con un olor cálido durante horas. Esas pequeñas rutinas se convirtieron en una especie de restauración. Cada una me recordaba que mi vida no necesitaba girar en torno a apaciguar a nadie. A medida que diciembre llegaba a su fin, la Navidad comenzó a aparecer de nuevo de maneras silenciosas. Tiendas poniendo música. Gente colgando luces en los balcones. La puerta de Elena decorada con una simple corona y una pequeña cinta. Me encontré notándolo todo sin el temor habitual. En el pasado, la Navidad había significado presión. Una actuación. Una semana de cocinar, limpiar y anticipar cambios de humor. Significaba tratar de hacer todo perfecto para que nadie pudiera acusarme de ser dramática o difícil. Esta vez, la llegada de la Navidad se sintió diferente. Se sintió como una opción, no como una exigencia. Una noche, Elena volvió a tocar y me preguntó si quería unirme a una pequeña comida de celebración del edificio. Dijo que no era nada elegante. Unos pocos vecinos, algunos guisos, un juego de cartas después. Dijo que nadie esperaba nada, y que si no me sentía con ganas, también estaba bien. Me sorprendí a mí misma diciendo que sí. La comida fue simple. Cálida. La gente se presentó, me preguntó sobre mi trabajo, contó pequeñas historias sobre sus nietos o sus películas antiguas favoritas. Nadie me pidió que les sirviera primero. Nadie asumió que yo lavaría los platos. Cuando me ofrecí a ayudar a limpiar, otra mujer sonrió y dijo que lo harían todos juntos. Esa palabra juntos se sintió diferente en mi boca de lo que jamás se había sentido con mi familia. Más tarde esa noche, volví a casa y me paré junto a la ventana con una taza de té. El estacionamiento de abajo estaba tranquilo, y algunas de las luces de los balcones del edificio parpadeaban suavemente como pequeñas estrellas. Sostuve mi taza y me permití sentir el silencio asentarse de nuevo. Sabía que mi familia todavía estaba ahí fuera, todavía contando su versión, todavía viviendo dentro de sus suposiciones. Sabía que la brecha entre nosotros no se había cerrado. Puede que nunca se cierre por completo. Pero por primera vez, no estaba tratando de forzarlo. No estaba corriendo de vuelta para suavizar las cosas. No estaba comprando la paz con mi tiempo, mi dinero, mi silencio.
Los extrañaba, pero no extrañaba el papel que desempeñaba. Y a medida que la Navidad se acercaba de nuevo, me di cuenta de que ese era exactamente el punto. No con alarmas ni expectativas ni la pesada sensación de necesitar actuar para nadie más. Llegó de la manera en que llegan las mañanas cuando no tienes nada que demostrar. Suave. Sin previo aviso. Mía. Me desperté temprano, no porque alguien me necesitara, sino porque mi cuerpo lo hizo naturalmente. El apartamento todavía estaba oscuro, la luz de invierno apenas presionaba contra los bordes de las cortinas. Afuera, todo parecía apagado, como si el mundo mismo hablara en voz baja. Me senté en la cama y escuché por un momento. No había pasos en el pasillo. Ni ruido en la cocina. Ni tensión esperándome en el segundo en que mis pies tocaran el suelo. Solo silencio. Fui a la cocina y encendí la cafetera. El sonido familiar de su preparación me ancló. Me paré junto a la encimera, envuelta en un viejo suéter, viendo el vapor curvarse hacia arriba y desaparecer. Esta era la misma festividad que había destrozado algo en mí el año anterior. La misma fecha del calendario. La misma palabra a la que la gente le atribuía tanto significado. Pero ya no me poseía. Llevé mi taza a la pequeña mesa junto a la ventana y me senté. El cielo afuera estaba pálido y despejado, el tipo de mañana fría que hace que todo se vea más nítido. Algunas luces ya estaban encendidas en los apartamentos vecinos. En algún lugar de la cuadra, podía oír risas, débiles pero reales. Pensé en mi familia, porque por supuesto que lo hice. Todavía vivían en la misma casa. Todavía se reunían para las festividades. Todavía contaban historias sobre lo que pasó, moldeadas de maneras que tenían sentido para ellos. Lo sabía por los fragmentos que finalmente se filtraban a través de parientes lejanos. No se desmoronaron. Sus vidas no colapsaron. Ninguna caída dramática se vino abajo como algunas personas imaginan cuando escuchan historias como la mía. Y eso estaba bien. El karma no vino vestido de desastre. Vino vestido de distancia. Perdieron el acceso a mí. Perdieron el control sobre mi tiempo, mi dinero, mi energía. Perdieron la versión de mí que siempre aparecía para suavizar las cosas y absorber la incomodidad para que todos los demás pudieran estar cómodos. Esa fue la consecuencia. No necesitaba que sufrieran. Solo necesitaba dejar de desaparecer. Más tarde esa mañana, di un paseo por el vecindario. Las aceras estaban húmedas, el aire fresco. Algunas puertas tenían coronas. Otras no. Algunas personas saludaban al pasar. Otras mantenían la cabeza gacha, perdidas en sus propios mundos. Me gustaba eso. Me gustaba ser una persona entre otras personas, no un papel definido por la obligación. Cuando volví, mi teléfono vibró una vez. Solo una vez. Un mensaje de mamá. Corte. Cuidadoso. Deseándome una feliz Navidad. Diciendo que esperaba que estuviera bien. Lo leí, sentí el dolor familiar subir y asentarse, y luego puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. No respondí de inmediato. No porque la estuviera castigando, sino porque finalmente entendí algo importante. La respuesta es una elección. El silencio no siempre es evasión. A veces es claridad. Me preparé el desayuno, algo simple, huevos y tostadas, y comí lentamente. Puse la música que me gustaba. Dejé que el día se desarrollara sin apresurarlo a tener un significado. Por la tarde, Elena tocó a mi puerta. Sostenía un pequeño plato cubierto con papel de aluminio. Dijo que había hecho demasiados rollos de canela y pensó que podría querer uno. Nos sentamos juntas un rato, hablando de nada importante y de todo lo que importaba. Me contó sobre su primera Navidad sola después de que su esposo falleciera, como el silencio la había asustado entonces. Le dije que el silencio me había salvado. Sonrió como si entendiera exactamente lo que quería decir. Cuando se fue, me paré de nuevo en la ventana, observando cómo cambiaba la luz a medida que avanzaba el día. Pensé en lo cerca que había estado de quedarme atrapada en una vida que lentamente me borraba, todo porque pensaba que el amor significaba resistencia.
Alejarme no fue una venganza. No fue un gesto dramático. No fue para lastimar a nadie. Fue respeto propio. No gané llevándome muebles o dejando claro un punto o demostrando que tenía razón. Gané porque dejé de pedir permiso para importar. Dejé de negociar mi valor. Dejé de aceptar migajas de consideración y llamarlo familia. Esa elección lo cambió todo. Si alguna vez te han dicho que eres demasiado o no lo suficiente para tu propia familia, recuerda esto. El silencio puede ser poder, y la verdad puede ser la venganza más ruidosa.